vamos a ver el desarrollo de un fluido, en este caso gas ideal. Y lo importante de este desarrollo es que entiendan algunas cosas sobre la ecuación que producen, la ecuación que desarrollamos, que es balance de fuerza por unidad de volumen, cuando aplicamos un gas ideal. Entonces, para un gas ideal, déjenme arreglar acá el lápiz, que estamos Profe, todavía se está viendo en PDF. el PDF. Ya voy entonces, voy a cambiar en un minuto, estoy con el lápiz equivocado. Ya, ahí sí. Entonces, lo que queremos ver hoy día es hidrostática de un gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? ¿Alguien que nos recuerde eso mientras yo termino de arreglar esto? Es un gas donde no hay fuerza de atracción o repulsión entre las partículas, sus moléculas. Es un gas que está suficientemente distante sus moléculas, que se puede describir por la ley de gas ideales. Y esa ley de gas ideales, ¿se acuerdan cuál es? Ratón, ¿no? A ver cómo es eso. La de PD igual a RTM, ¿no? O RTN. Por ejemplo, ¿sí? ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿tienen la imagen? Sí, tienen la imagen. Entonces, lo que sabemos de la hidrostática es que obedece a la ecuación menos gradiente de la presión menos ρg, el vector k, es igual a 0 porque vamos a asumir que no hay una aceleración actuando sobre este cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros despejamos las tres componentes, o escribimos las tres componentes de ecuación, es menos dp de x igual a 0, menos dp de y igual a 0, menos dp de z igual a ρg. O déjenme poner el menos al otro lado y lo sacamos de acá. Entonces, como tenemos un gas ideal, antes tenemos esta ecuación, menos de P de Z es igual a menos ρg. Podemos separar variables y nos queda dp. Como sabemos que la presión solo depende de Z en este caso, vamos a cambiar a derivada, nos queda menos ρg de Z. Ahora integramos. Y aquí empiezan las
hipótesis de qué es lo que es un gas ideal. Entonces, la densidad de un gas varía. Varía por la presión y varía por la temperatura. ¿Ya? El gas ideal se comporta de esta forma. Esa es la ecuación general. Todo esto está en los apuntes. Pero nosotros vamos a usar la ecuación particular del gas, de uno en particular, que dice que la presión es igual a la densidad, la constante del gas y la temperatura. ¿Ya? Esta es la constante universal, esta que está acá arriba. Entonces, ahora nosotros podemos hacer el desarrollo podemos despejar la densidad y decir que la densidad es la presión partido por RT. ¿Cierto? Entonces nuestra ecuación tenemos que retroceder acá, yo me adelanté mucho. Esta ecuación desaparece por ahora. Entonces, esta ecuación vamos a reemplazar la densidad del gas ideal. Y nos queda dP es igual a menos P partido por RT G de Z. ¿Ya? La misma técnica que usamos en la clase pasada, que es separación de variables, dejamos a la izquierda lo que es presión y a la derecha el resto. Nos queda menos G partido por RT de Z. Ya incluimos en nuestro desarrollo el concepto de gas ideal, pero ahora todavía tenemos una condición que tenemos que tratar, que es la temperatura, cómo la temperatura cambia con la altura. ¿Ya? Si asumimos que estamos en un ambiente donde la temperatura no cambia con la altura, ¿eso es válido o no? Si estamos analizando la presión desde acá hasta la altura de Putre, ¿vale decir que la temperatura es constante? No. No, ¿verdad? Entonces, eso, ahí ustedes tienen que tener claro que esto funciona para algunos casos. ¿Ya? Y en este caso es para un gas ideal y estamos asumiendo que la temperatura es constante. Si quisiéramos analizar para Putre, midiendo la presión con hidrostática en Putre, tendríamos que asumir un perfil de temperatura. ¿Ya? Por ahora vamos a asumir que la temperatura es constante, entonces nos queda la ecuación que está acá arriba, donde T es constante, R es la constante del gas, G es la constante de gravedad. Entonces ahora podemos integrar. Y ahora sí podemos dejar todas estas constantes afuera de la integral. Y nos queda la integral de Z. Esto se transforma en, si se acuerdan de matemáticas, logaritmo de la Natural. expresión, logaritmo natural, correcto, menos G partido por RT, Z, más, déjeme poner el logaritmo de la constante de integración. Pongo el logaritmo porque después lo puedo combinar en la ecuación. Ahora, si yo junto los logaritmos, finalmente voy a encontrar que P partido por C, que es la constante de integración, es igual a exponente menos GZ partido por RT. Si evaluamos esta ecuación en Z igual a 0, por ejemplo, nos queda que C es igual a la presión en Z igual a 0 y ese puede ser la presión sobre la superficie del mar, a la altura del nivel del mar. La llamamos P0.
Luego tenemos una expresión de hidrostática para un gas ideal que dice P0 exponente menos GZ partido por RT. Donde la densidad viene de la ley de gases ideales y asumimos que la temperatura es una constante. ¿Ya? El mensaje es que depende de la situación en la cual ustedes quieren evaluar la hidrostática, necesitan usar las hipótesis adecuadas. Esta ecuación es distinta a la que vimos en la clase pasada en un líquido. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren analizar hidrostática en un gas y aceptan que la distancia en la cual van a subir o van a bajar es tal que la densidad va a cambiar de ese gas, esta es la expresión correcta para analizarlo, siempre respetando la hipótesis de temperatura constante. Si tuviéramos que ver un caso más general, tendríamos que ver qué pasa con la temperatura, por ejemplo, un modelo de atmósfera. Y generalmente la temperatura cambia 1 grado cada 100 metros. Perfecto. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Profe, el x es e elevado a eso, ¿no? Correcto. Ah, ya. Correcto. Esto se escribe de otra forma como e elevado a menos gz partido por RT. Bien, déjenme grabar esto.